Buenos días, ¿qué tal estáis todos? Otra vez nos encontramos, aunque esta vez de forma virtual, para seguir el curso del lardero. Bueno, muy bien, ¿qué tal estáis? ¿Qué pasa cuando termine la sesión? Y esta vez, cuando termine la sesión, no olvidéis tomaros el café con las pastas, como todos los años en lardero. Así que no os olvidéis. Qué bien. Muy bien. Bueno, hasta ahora. Bueno, yo quería entrar en una vieja de nuestras inquietudes desde hace muchos años, que la venimos planteando a la reflexión y a la vez, ¿por qué no?, denunciando. ¿Recordáis que la última sesión que tuvimos en Burgos fue precisamente la de estar con Natalia San Martín Cenollera? Y allá hablamos del despertar de la señorita Prim, pero ¿quiénes eran los que aparecían en aquella novela? Los exiliados de la ciudad moderna. A lo largo de toda la literatura del siglo XX, pero ya también desde mucho antes, hemos encontrado testimonios que denuncian con una profundidad genial, la de los grandes escritores, una realidad paradójica, que es la de que por una parte se nos vende que estamos en un mundo perfecto y por otra parte se nos denuncia, y esta es la paradoja, un corazón vacío, un hombre roto, un hombre que no encuentra adecuadamente su sitio. Estos días yo he hecho hincapié en un subtítulo de esto que quiero transmitiros hoy, que es el fracaso existencial y humano de la civilización moderna. Insisto que es algo muy llamativo que el esplendor que alcanza la civilización moderna, por decir así, desde el 18 al 19, el 18 como proyecto, el 19 como construcción, va a terminar en 1914 en el estallido de la Guerra Mundial, que hizo que todo eso se desmoronase. Y sin embargo, lo que a mí me desconcierta es que después de ese descalabro terrible, donde la ciudad moderna parecía que se había equivocado y entonaba su mea culpa, la sociedad continuó como si no hubiera pasado nada, con el Charleston, con las Pamelas, con el mundo de la ligereza social, la exaltación del mundo de un cine más o menos evasión, divertido, con momentos de inquietud y de preocupación, como veremos enseguida, en tiempos modernos o películas que ya denunciaban este vacío y este fracaso, pero que hemos huido hacia adelante y sería una constante permanente. Yo he querido representar, creo que está ahí el cuadro de Magritte, el Golconde, que me ha parecido que podría ser la mejor síntesis de lo que yo os quiero transmitir hoy. Este cuadro es antológico, es sublime en cuanto a denuncia, es expresionista puro, en el sentido de que aquí está pasando algo. Si vemos al fondo la ciudad, es impecable, perfectamente construida, los detalles de visillos, todo lo que es la línea recta, todo lo que es la recogida de aguas, todo lo que es la higiene, todo es perfecto. Pero hay una cosa que no está en su sitio, que es el ser humano. El ser humano está sin los pies en la tierra, flotando. Esto es lo que os quiero transmitir hoy a través de lo que ha ocurrido en nuestra civilización y que hace necesario que en tiempos como ahora, que nos permiten reflexionar, tomemos medidas personales. Yo no sé si hay posibilidad de dar respuestas sociales mayores a las de pequeños grupos que nos permiten adoptar siquiera en nuestro entorno un mundo mejor, un mundo feliz, pero al menos no dejarnos arrastrar por la oleada que nos lleva hacia un vacío, hacia un estar flotando en el aire. Esta imagen podría ser, como digo, la imagen que mejor simboliza todo lo que os quiero transmitir. Triunfo humano, técnico, tecnológico, material, vacío espiritual. El hombre no está en su sitio, algo le está pasando que flota, pero algo mucho peor. Ha perdido su identidad. El ser humano se encuentra
con que todos vestimos igual, flotamos igual, llevamos las mismas inquietudes, la posición es una caricatura, evidentemente, pero una caricatura tremenda, porque parece que lo importante es que la diversidad, que es el fundamento de la riqueza del ser humano en la totalidad de su conjunto, de su especie, tenga que desaparecer, porque todos tenemos que aspirar a una igualdad que destroza precisamente la peculiaridad, aquello que nos hace ser únicos e irrepetibles. Yo me rebelo contra eso. Y yo he pasado toda mi vida tratando de enseñar a la gente a pensar para descubrir su mejor yo, su mejor tú, tu mejor tú, como diría el poeta. Y esto se puede perder, claro que se puede perder, por sistemas y modos que aspiran a desradicalizar nuestra raíz más profunda. Y contra eso es lo que yo me he revelado toda la vida, enseñando a pensar a través de aprendiendo a mirar y pensar para aprender a vivir. Y este sería un poco la clave de todo lo que os voy a decir. Sorprendentemente, he elegido otro poema que lo he ido repitiendo estos días como lema, como algo que es tremendo. García Lorca, el poeta de la exaltación vital, de la alegría de vivir, le toca nada menos que llegar a Nueva York en el momento de la gran crisis de la economía del año 29. Él va un poquito después y se encuentra un mundo desolado, deshumanizado, aparentemente perfecto en sus estructuras, pero sin alma. Y él lo denuncia nada menos que esa imagen que tenemos todos de los grandes rascacielos de Nueva York. Él dirá, la aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha visto el poeta? ¿Qué ha visto? Que lo natural ha desaparecido, que no es el espacio donde las cosas en el orden de la propia creación puedan encontrar su desarrollo natural. Y por eso he resaltado en esta diapositiva ese verso, que es lema para mí, lema para mi vida y para advertir a los demás. La aurora llega, a Nueva York llega la aurora, pero nadie la recibe, y menos en su boca. Nadie la paladea, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. Hay una sociedad, Señor, en la que desaparezca la esperanza y el mañana sea un lunes más, otra vez, otro día más, hoy como ayer, mañana como hoy, y no peldaños hacia un crecimiento de plenitud en el orden de las cosas, con el gran símbolo de la llamada a la alegría de cada día, que es lo primero que nos ofrece la creación, la aurora, abriéndonos a la esperanza y a la luz. Me parece que es una denuncia tremenda la que supone este verso. Y quería pasar a una tercera cita que me parecía que es clave para entender todo lo que está ocurriendo realmente. Soy un entusiasta de una novela que no coincide nada con mi visión de la vida, pero que desvela muchísimas cosas, que es Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Es una obra en la que va a imaginarse una sociedad en la que de pronto han desaparecido los dioses y el emperador, figurándolo no históricamente, sino en una visión literaria, se imagina a Adriano como el hombre que es consciente de ser el único dios que puede gobernar y dirigir y ordenar el mundo, pero como hombre con categoría de divinidad, en el orden moral y en el orden social y en lo que queráis. Pero me sobrecogió muchísimo lo que inspiró a Marguerite Yourcenar el escribir esta novela y imaginárselo, porque es la radiografía que expresa mejor lo que puede ser el intento del mundo moderno y contemporáneo para construir una ciudad perfecta, una ciudad sostenible en la que el hombre sea el dueño y señor de todas las cosas y hayan desaparecido los dioses, atreviéndonos a todo, a la vida y a la muerte, a organizar el modo de las sociedades, a hacer que este mundo sea como mi voluntad lo desee y no como el Creador lo diseñó.
Y dice esta cita, que es para pensarla mucho. Encontrada, dice Marguerite, encontré de nuevo en un volumen de correspondencias una frase de Flaubert que cuando la leí, releí y subrayé hacia 1927 me pareció inolvidable. Y solamente es esta frase: cuando los dioses ya no existían. Es decir, en el momento en que Roma, en el imperio ya, pierde la conciencia de la existencia de los dioses, son simplemente lenguaje religioso, pero no fe. Dice, y Cristo no había aparecido aún. Hubo un momento único, que va desde Cicerón hasta Marco Aurelio, en que solo estuvo el hombre. El hombre, esta inspiración es la que nos puede dar una clave de por qué se ha pretendido hacer un mundo en el que el hombre con su esfuerzo y con sus manos puede construir un estado, un lugar, un paraíso perfecto para el hábitat del hombre, porque ya no está Dios que ni genere providencia ni marque nada. Es una novela que hay que leerla con los guantes puestos y hay que leerla con gafas especiales, pero que te da una luz enorme para entender qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que cuidar en esta civilización nuestra. Allá en esa novela, por ejemplo, me impresionó muchísimo el momento en que Adriano cree que a Jerusalén se le puede domeñar no con la espada, sino tentándole, construyendo dentro de sus espacios una Roma, tal como Roma diseña las ciudades, porque la ciudad de Roma evitará contemplar la trascendencia, porque la ciudad será tan atractiva que ya no tendrá que levantar el hombre los ojos hacia Yahvé ni hacia el templo dirigir su mirada. Y Adriano, históricamente así lo hizo, construyó una nueva Roma, que es una zona de la Jerusalén nueva, que pretendía Adriano ser la tentación para eliminar la mirada trascendente. ¡Oh, qué simbolismo más tremendo para nuestro tiempo! Una ciudad perfecta es posible que nos haga olvidar la existencia de los dioses en mirada pagana, la existencia de nuestro Dios en mirada cristiana. Pero yo sabéis que siempre necesito emblemas de esperanza. ¿Por qué? Porque somos una opción de libertad y por eso vuelvo a mis cuadros de presentación. Siempre, siempre, siempre os tendré que decir, mis chicos, mis chicas, que es que hay que optar, que lo que sigue la gente porque va Vicente no es suficiente para llegar a encontrarnos en plenitud y en la identidad que cada uno tiene que defender como razón de vivir, madurar en el ser, llegar a la plenitud. No es vete donde va Vicente, de ninguna manera. Y este cuadro para mí lo presento todos los años, es casi un leitmotiv mío y es el momento en que toda la gente está segurica debajo de su paragüica, no le falta nada, todo el mundo está mirando protegido, pero ha habido un señor que ha dejado el paraguas en el suelo y la gente de al lado se pregunta dónde estará. Aquí en el banco no está. Ay, señor, ¿qué pasa? Pues que ha tenido los arrestos suficientes para buscar otra perspectiva, para ver y salirse de los tópicos que nos esclavizan y entonces alzar, subir a lo alto y descubrir un nuevo horizonte. Hay nuevos horizontes. Hay nuevas maneras de entender y afrontar la vida. Cada uno de nosotros, en la intimidad de nuestros pequeños grupos, en familia, en los grupos de amistad, hay que levantarse para alzarse a lo alto, para mirar nuevos horizontes y salir de la torpeza que no nos hace más que llevar a un tedio, a un huir hacia adelante, un huir buscando soluciones que nos van destrozando claramente. La pandemia nos puede hacer pensar, de nuevo nos han advertido, si yo pensaba que teníamos dominada ya la Tierra, que íbamos a vivir 2000 años cada uno o 300, como las jinenas, pues no. Se nos ha venido la gran pregunta, ¿y qué hacemos con la muerte? Y por lo tanto, ¿qué hacemos con la vida? Y ahí inmediatamente surge la necesidad de la respuesta. Pasarlo bien, hacer lo que podamos y
o habrá que buscar nuevos sentidos que calmen el ansia de infinito del corazón humano. Es verdad que el tema mío no va por el individuo solo, sino por el individuo en la sociedad, en el grupo, porque la oferta hoy que se nos hace desde hace ya, estamos diciendo de 500 años ya, de un intento que va dando sus frutos, y que los frutos para mí son el corazón del hombre está vacío. Por eso yo digo que probablemente en este, pego un pequeño giro ya hacia el tema, hemos de tener la certeza de que la ciudad que es obra de los hombres, es probablemente el momento en el que realmente pasamos de la prehistoria a la historia. Cuando el hombre deja de ser un hombre que iba de la nómada, que tenía que vivir en las tribus buscando la comida de cada día y los asentamientos, termina uno descubriendo que la ciudad es quizá la gran revolución de la historia. A partir de ahí vendrá la escritura, a partir de ahí vendrá la organización de los sistemas sociales, a partir de ahí vendrá todo lo que queráis. Pero evidentemente hay una pregunta que ya nos la podemos hacer hoy, es la historia de la humanidad comienza propiamente cuando los seres humanos abandonan su estilo de vida errante, nómada, y se asientan en un lugar de manera duradera y estable. Paso a la siguiente diapositiva porque iremos así un poco más rápido. Es que entonces a partir de ese momento empieza como una especie de dialéctica. La sociedad, la ciudad se ve como el lugar ideal de una vida, pero a la vez desde muy antiguo ya empezó a notarse, a denunciarse que gran ciudad, gran soledad, que gran ciudad, abandono, que gran ciudad, algo que nos hace vivir artificialmente. Estoy hablando ya desde los orígenes de las grandes ciudades. Entonces, es impresionante el ver cómo en el proceso de la historia los estilos de vida van elevando a símbolos los nombres de las ciudades. Y hoy nosotros podemos distinguir que hay Babilonia, es por antonomasia la ciudad del lujo y del placer, pero Jerusalén siempre será la ciudad santa. Atenas, para todos nosotros, es la cuna de la belleza y de la razón. Alejandría será el encuentro del saber y de las culturas. Pero Esparta siempre será la guerra. ¿Y qué es Roma? Roma, la del imperio. Roma, la del imperio, es la que se llamó ciudad eterna. Eterna no la llamamos los católicos. Eterna la llamó el imperio. Es urbs, urbanidad, y civitas, es decir, civilización. Que el imperio consideró que eso era ya inmortal, porque nadie lo podía destruir. Luego vinieron otros acontecimientos a los que no nos vamos a atener. Seguimos adelante con la siguiente diapositiva. De hecho, vivimos, es lo que yo quiero transmitir, en una contienda, salto de ese panorama general simbólico de las ciudades para encontrarme aquí en nuestro ámbito de lo que llaman el occidente y ver qué civilización es la que nosotros heredamos y qué es la que estamos recibiendo. Y hay un hecho sobrecogedor, que es la construcción de una civilización durante más de 1000 años, desde la caída del Imperio Romano, pero podríamos poner incluso un poco antes, porque han sucedido ya muchos acontecimientos, tanto en España como sobre todo en el Imperio, como sería la presencia del cristianismo ya desde muy pronto después, sobre todo del reconocimiento oficial en el siglo IV de la Iglesia dentro del Imperio. Pero la gran construcción de la civilización cristiana fue haber sabido transformar la urbs romana, el municipio romano, la ciudad romana, en la ciudad cristiana. La ciudad cristiana hereda la estructura de la ciudad romana, formalmente, en la organización de las calles, en la presencia del foro de las plazas y en la presencia de los templos. Pero
cuando alcanza su plenitud, sobre todo, es después del siglo X, cuando en los siglos XI, XII, XIII y hasta el XIV podemos decir que se configura una ciudad donde la clave va a ser no el individuo solitario y aislado, sino la visión del ser humano como persona, como vecino de una comunidad, como vecino de una comunidad. Lo peor que le podía pasar a una persona es sentirse aislado del grupo humano en el que estaba. ¿Cuántas cosas podríamos hablar del concepto de la honra social, de todo el cumplimiento de normas para poder sentirse miembro de una comunidad? ¿Cuántas cosas podríamos decir, por ejemplo, de las fiestas patronales que cada pueblo y que aún perduran formalmente como residuos de aquella civilización? Yo recuerdo cuando era niño que todos los forasteros de Corella que estaban fuera tenían que venir a la ciudad porque las fiestas eran insustituibles. Un día, en cambio, a partir de los 70, empecé a ver que la gente ya no quería estar en las fiestas, prefería irse al mar que estar en las fiestas de la comunidad. ¿Por qué? Porque se había desvinculado del concepto de la fiesta comunitaria. Ya no era la manera de vivir un pueblo, eran otros modos que ya me separaban. Ay, es muy interesante saber que en esta civilización la ciudad tenía muy en cuenta la tierra, la organización de las necesidades humanas, pero nunca perdió de vista la trascendencia. Por eso, en toda esta hay un libro fundamental que constituye el alma de Europa, de la Europa de la cristiandad, que es La ciudad de Dios de San Agustín, que no es dialéctica entre la ciudad terrena y la ciudad de Dios, sino que la ciudad terrena ha de construirse organizando la realidad de cada día, pero sin olvidar nunca que la aspiración definitiva del ser humano es trascender hacia el cielo. Seguimos un poquito más porque este aspecto quiero resaltarlo con citas que son muy largas, pero que yo voy a ir a lo nuclear. Hay una palabra clave, por ejemplo, en el siglo XIII, la palabra asociacionismo, la idea de que dentro de la ciudad medieval el fenómeno social básico para comprender, por ejemplo, el mismo arte gótico o para comprender todo lo que se produce en literatura en ese momento. Y es característico de toda la sociedad europea, es el asociacionismo, la tendencia a agruparse, a trabajar codo con codo, es la manera en la que el individuo se integra en una sociedad porque sabe que su destino dependía de la suerte de la sociedad entera. El trabajo era una virtud y la organización misma del trabajo tenía algo sagrado. Y fijaros qué bonito, las cofradías, aunque ahora hayan quedado en nominales, nacían con fundamentos, fundadas con objetivos religiosos, pero también eran amparo de las corporaciones o gremios, con fines más propiamente sociolaborales, que se fueron fundiendo con aquellas y cuya estructura estaba jerarquizada en un triple estadio, el maestro, el compañero y el aprendiz, que tenían sus patronos, celebraban sus fiestas. Es tremendo, pero es maravilloso ver cómo precisamente estas agrupaciones tenían a gala colaborar en la construcción del gran símbolo de la ciudad medieval, que es la catedral. Y por eso os añado esa frase allí. En las vidrieras de las catedrales de Europa aparecen nada menos que todos los trabajadores con sus signos. ¿Por qué? Porque todo tenía que estar manifestando que ellos han participado en la vida de la ciudad trabajando y a los pies de la Virgen colocando sus esfuerzos. Pero todos, tenderos, comerciantes de carnes o de pescados, de telas o de joyas, y hasta los banqueros, y los cambistas, todos, caballeros, damas nobles, labradores, artesanos, todos están representados al mismo nivel en las vidrieras de las catedrales, puesto que allí solo hay una autoridad que se impone a todos y centra la devoción y la adoración de todos. Todos están bajo los pies de Nuestra Señora, la Virgen María. Esto es una vidriera de una catedral gótica
Y fijaros, por ir avanzando un poco, la diapositiva siguiente es: el municipio fue alejándose, porque durante los siglos anteriores al 11, la defensa contra 1000 peleas en España contra el moro obligaba a una agrupación defensiva. Y entonces la aldea estaba en torno a los grandes castillos y el sistema feudal es tremendamente una organización de guerra defensiva que luego se puede corromper como todo lo humano. Pero a partir de este momento surge una nueva organización, la municipal, recuperando el sistema de leyes y de normas que tenía el municipio romano. Y entonces, ¿cuál era la preocupación de la organización? Pues nada menos que todas las necesidades básicas de la población: impuestos, justicia, administración de comunales, la higiene, las pesas y medidas, valorar en tiempos de carestía el pan para evitar el hambre y todas estas cosas. La ciudad cristiana es un momento espléndido, tenéis miles de documentos. Significaba libertad y franquicia y sobre todo era una capacidad de asociación para el trabajo. Es donde surgen los talleres de artesanos y artistas que enseñan su profesión, se asocian por gremios, por logias, que permiten una eficaz organización del trabajo. Los mercados y ferias facilitan el intercambio regional o internacional. Todo esto es historia, eso está ahí. No es el oscurantismo ni la cerrazón, era una sociedad abierta, creativa, en expansión. Y la ciudad era el ámbito de la libertad, el municipio era el ámbito. Por eso, tantas veces repito el texto de las 7 partidas, que me parece que lo debiéramos saber todos de memoria, que es la famosa ley en la que habla de qué es realmente el ayuntamiento. Piensan algunos hombres que pueblo se llama a la gente de menos valía, así como menestrales y labradores, mas esto no es así. Salto el párrafo. Pueblo llamaron al ayuntamiento. Fijaros que el nombre de nuestros centros municipios sigue con el nombre de ayuntamiento y etimológicamente ayuntarse es ajuntamiento, ajuntarse, ayuntamiento. ¿De quién? De todos los hombres, comunalmente, comunalmente, es decir, buscando el común para todos, el bien común. Y dice, de los mayores y de los menores y de los medianos, pues todos estos son menester y no se pueden excusar porque se han de ayudar unos a otros para poder bien vivir y ser guardados y mantenidos. Es el ideal de una sociedad que tiene como código fundamental de su mente la comunidad, vivir comunitariamente, ser miembro de una comunidad en la que puedo desarrollar en libertad la totalidad, pero como persona, es decir, en relación, es decir, comprometido con lazos que me hacen crecer al servicio de la familia, al servicio de los vecinos, al servicio, en definitiva, de aquella comunidad que me permite, con ayuda de todos, sacar adelante lo mejor para vivir en sociedad. La sociedad es comunidad. Seguimos un poco más. En este momento, a partir sobre todo a finales del 14 y el 15, se inicia un proceso que se manifiesta de una manera clara a partir del 15 y que va a alcanzar su momento de esplendor después del 18 como doctrinario en el siglo XIX. Pero su ocaso, y es lo que yo estoy marcando en esta charla mía, su ocaso, en definitiva, es el fracaso de un modelo de civilización que puede tener un esplendor formal extraordinario, pero que ha dejado frío el corazón del hombre. Y todo ello, además, en un panorama de secuelas, de tragedias, de dolor, de secuelas revolucionarias que al fin y al cabo siempre terminan siendo contra el ser humano. Hay un texto que a mí me dio una luz enorme y que yo lo repito y lo repetiré siempre. No es un sociólogo alemán, Alfred von Martin, que estudió
la sociología del Renacimiento. Es un libro que lo descubrí pues en mis mocedades, ya tiene algún año, pero me pareció tan consistente y no coincido con él en algunas de sus visiones materialistas, pero sí en el acierto del análisis que hace. Dice, en la Edad Media el poder político consagrado por la religión, decía, gozaba de primacía. Ahora el predominio es el poder económico, justificado con motivos intelectuales. La religión y la política no son fin, se convierten en medios. En esta nueva sociedad, todo lo rige el estar al servicio de los intereses. La virtud, no la virtud. La virtud, dicho en italiano, que prepara para el éxito a toda costa. No para el hombre dueño de sí mismo, para poder servir mejor. Nuevo tipo de hombre que solo podía ser grande, esto lo dice él, pisoteando, audaz, los cadáveres de la tradición moral y religiosa que gozaba soberbio de un sentimiento de superioridad. Desprecia la virtud cristiana que busca la perfección personal y enseña a ser dueño de uno mismo para poder en verdad servir a los demás, servir a reinar. Es la doctrina católica. Por ello, von Martin insiste en resaltar la ruptura con la civilización cristiana. Dice, el cambio social es radical, aunque su plasmación en Europa tenga que esperar al proceso de los próximos siglos hasta nuestros días. Comienza la era de las revoluciones, una nueva mentalidad rige los acontecimientos, la propiedad de la tierra se sustituye por la posesión del dinero como clave de poder. Nace el capitalismo como modo de producción y de riqueza. Una segunda, esto es muy importante, una segunda fuerza complementaria aparece en el escenario. El humanismo renacentista se transforma en el referente intelectual con el aval de la antigüedad clásica que intenta desplazar a la Iglesia como maestra de la nueva sociedad. Fijaros bien, el humanismo se convierte en la fuerza espiritual que ennoblece el egoísmo capitalista. Esto es un núcleo para pensar y darle 1000 vueltas. España supo encontrar la respuesta a esta aparente antinomia. Podíamos seguir nosotros desde una fidelidad al cristianismo, me refiero a los siglos de oro, aceptando toda la fuerza que implicaba el humanismo. Esa fue la genialidad de España, quedarse con la fidelidad a la antropología cristiana y aceptar todo el modelo de belleza de la tradición humanística clásica. El humanismo, por eso en un momento determinado, Europa negó que España hubiera tenido nunca renacimiento, precisamente por haber sabido aunar dos mundos contrarios. Pero podríamos perdernos sobre la idea fundamental que quiero transmitir, y es: el hombre no necesita ya ni de Dios ni de la Iglesia para ser la medida de todas las cosas. La voluntad sustituye a la razón y la pone a su servicio. El hombre puede convertirse en lo que quiera ser. Y hay una frase que será clave para todo. Y es: el tiempo es oro. La prisa construye las ciudades, el lujo y belleza de los edificios, como en la antigua Roma, y el arte se convierte en el reflejo de la dignidad autónoma del hombre. Frente a la Europa de la cristiandad, se alza la Europa de la soberanía del hombre, autosuficiente, ajeno a todo compromiso moral y político. Pero el individualismo egocéntrico, ególatra, egoísta, se levanta en detrimento de la concepción del hombre como persona. Se ha abierto la caja de Pandora. ¿Qué ocurrirá? Eso es la historia moderna y contemporánea. El proceso de revoluciones, las ambiciones de los estados, el
proclamar que la paz será el objetivo y, sin embargo, en el desarrollo de la historia será la espada la que dé la fuerza a la imposición de todas las cosas y nunca la posibilidad de que tras una victoria no venga otra pelea, porque el resentimiento será siempre del vencido, la espoleta por la cual ha de volver a combatir por recuperar su antigua dignidad y libertad. Siglo XVIII, sobre todo siglo XIX. No se entiende el siglo XIX sino desde la espada, con Napoleón, con los distintos patrocinadores de la creación de la libertad y la autonomía de las naciones. Todos los que fueron los grandes genios en el arte de organizar su tiempo. Bismarck o Garibaldi no es genio, pero era un militar al servicio de cualquiera de las naciones. Todo esto ha pasado. Ahora bien, la promesa de una ciudad perfecta se ha conseguido ese edificio perfecto simbolizado por Magritte. Pero a la hora de la verdad, el hombre fuera de su sitio. El hombre no ha encontrado el lugar ameno. Y por eso es una constante en toda la literatura y en todo el arte, una constante la denuncia del malestar interior del ser humano. Yo siempre os he dicho, me lo habéis leído más de una vez, oído, que para mí el momento en que en la literatura española se refleja este cambio de actitud, de ser miembro de una comunidad que me acoge, a estar en sospecha y en recelo de que de cualquier lado me puede venir el batacazo, lo encuentro en el pasaje de Lázaro de Tormes, cuando al cruzar el puente de Salamanca, el ciego le dice: arrima tu cabeza a ese toro y oirás y verás y descubrirás todo lo que te va a esperar en el futuro. Y el pobre se lo creyó en las buenas palabras de su tutor y puso la cabeza y entonces le dio un mazazo con la mano que le descalabró la cabeza. Y en aquel momento despertó de la simpleza que como niño dormido estaba. Y fijaros qué frase más terrible. Ese niño se dijo entre sí: verdad dice este, se refiere al ciego, que me cumple avivar el ojo y avisar. Y la frase más terrible de la modernidad: pues solo estoy. Y pensar cómo me sepa valer. Aquí ya no hay confianza con nadie. El que está a mi lado es un competidor, poco fiable. No es un conciudadano ni un vecino. Es el que aspira a los mismos bienes que yo quiero conseguir. Por lo tanto, tendré que tener la cortesía para ver cómo puedo transitar entre sus ambiciones, pero nunca fiando. Así no se puede construir una sociedad que camine comunalmente hacia el bien de todos, para hacer que mayores, menores, todos alcancen el nivel y grandeza que le corresponde. Yo quería, sin duda, haceros ver cómo esto viene de lejos. Hay un libro que a mí me gusta mucho, de Antonio de Guevara, que es Alabanza de corte y Alabanza de aldea y menosprecio de corte. Fijaros, en los años 1000, él nace en el 80 y muere en el 45. Es en el momento es una obra que aparece cuando está el naciente, el renacimiento primero español de Carlos I. Y dice esta frase tremenda: es privilegio de aldea que todas las cosas hayan en ella tiempo, cuando el tiempo es bien repartido. Y parece ser esto verdad, en que hay tiempo para leer en un libro, para rezar en unas horas, para oír misa en la iglesia, para ir a visitar a los enfermos, para irse a caza a los campos, para holgarse con los amigos, para pasearse con las eras, para ir a ver el ganado, para comer, si quisieren temprano, para jugar un rato al trunfo, para dormir la siesta y aún para jugar a la ballesta. Y dice de pronto: no gozan de este privilegio los que en las cortes andan y en los grandes pueblos viven, porque allí lo más del tiempo se les pasa en visitar, en pleitear, en negociar, en trampear y aún a veces en suspirar. Ay, cómo adelanta alguna de las claves de que el lugar ideal para el ser humano no es precisamente el que favorece ni la ambición ni el crecimiento desordenado.
de aprovechar la ocasión porque la pintan calva. A mí me impresiona mucho, y no puedo detenerme en ello, la presencia de las novelas pastoriles durante el siglo XVI, sobre todo si me detengo en las de Cervantes incrustadas dentro de Don Quijote. Ay, señor, claro, la gente está viendo que esta sociedad, que sí, y habla de España, ¿no? De Europa, que ya no te digo cómo estaba, no encontraba el modelo ideal, la ciudad perfecta, y entonces se evadía, pero se evadía para salirse de sus responsabilidades, creando mundos de ficción con los que hay escenas fantásticas en el Quijote. Pero si queréis saber quién se lo toma en serio esto del mundo pastoril, y que es una de las joyas de la literatura de una actualidad impresionante, es la historia de Marcela. La historia de Marcela, que se narra al principio del Quijote, en el primer Quijote, del 12 al 14 capítulo, donde Marcela va a contar por qué no es responsable de la muerte por suicidio de Crisóstomo, enamorado de ella, porque no le hizo caso en los amores. Y su discurso es una maravilla, porque es un canto a dedicar su vida al encuentro con la naturaleza, pero con una mirada trascendente, no ecologista de utilidad. Hay que leer lo que significa libertad para esa mujer y lo que significa amar y ser dueña de sí misma para poder dedicarse a admirar la belleza del entorno. Es una lección admirable, pero a la vez es una denuncia de que la ciudad, tal como se está configurando, no va a salvar, no va a dar respuesta al corazón del hombre. Por eso he querido poner como otra imagen de Rob Gonsalves, que es para mí otro, el mismo que me anima a levantar los ánimos subiéndose a lo alto para salir de donde va Vicente. Es el gran símbolo de la ciudad moderna. Al fondo está la ciudad de cemento. Al principio están los jardines como laberinto. ¿Qué es realmente la ciudad para Rob Gonsalves? Un inicio infantil donde una madre entra con su pequeño jugando, y cuando termine de la parte del juego y se integre en la ciudad, el laberinto se habrá multiplicado por 1000. Es sorprendente, doy un salto desde ese romance de renacimiento con que iniciaba a nuestro tiempo. Lo que voy a deciros sobre todo está en el entorno del siglo XX, cuando encuentro textos tremendos. ¿Recordáis Tiempo de Silencio? ¿Recordáis la novela de Luis Martín Santos? Hay una parodia de la ciudad sobrecogedora que yo os pediría que lo encontrarais. Se decía que Luis Martín Santos tenía una mirada marxista. Yo siempre lo he considerado un existencialista radical de aquellos años típicos en los que el existencialismo tenía que ser ateo, seres abocados al fracaso y a la nada, cosas así. Pero bueno, no entro en esa discusión. Pero tiene estas frases. El hombre, dice él, y mira indirecta, porque es un sarcasmo terrible, como lo dice, el hombre nunca está perdido en la ciudad, ¿se entiende? Porque para eso está la ciudad, para que el hombre no esté nunca perdido, que el hombre puede sufrir o morir, pero no perderse en esta ciudad, cada uno de cuyos rincones es un recoge perdidos perfeccionado, donde el hombre no puede perderse, aunque lo quiera, porque 1000, 10.000, 100.000 pares de ojos lo clasifican, lo disponen, lo reconocen y abrazan, lo identifican y disponen y lo salvan, le permiten encontrarse cuando más perdido se creía en su lugar natural. ¡Ay, Señor! ¿Y cuál es el lugar natural del hombre? Y empieza a decir, en la cárcel, en el orfanato, en la comisaría, en el manicomio, en el quirófano de urgencia, que el hombre aquí ya no es de pueblo, que ya no pareces de pueblo, hombre, que cualquiera diría que eres de pueblo, y que más valía que nunca hubieras venido del pueblo, porque eres como de pueblo, hombre. El sarcasmo es terrible. Pero es esto lo que ocurre. Sí,
una organización perfecta, una nueva normalidad, nos van a creer con 1000 ojos que nos están vigilando y haciendo y no sé qué, como nos decía ayer Rafa Alvira. Pero al final, no, hombre, no, que lo que te pasa es que eres de pueblo, que tienes un corazón de pueblerino, que ojalá no hubieras venido nunca, porque has perdido. Menos mal, aún te queda un eco de tu conciencia de haber sido hombre libre y natural, al menos en tus orígenes. A mí me impresionan mucho estos textos, porque es a donde veo que se señala el fracaso de la civilización moderna, no en los medios ni en los aparatos, sino en el corazón del hombre. Y hay otro a continuación, larguísimo, que solo cojo un fragmento, que nada menos que lo que hace es responder al ideal del Renacimiento. ¿Recordáis que se decía, y cuando el Renacimiento organiza la sociedad, se recupera de nuevo la antigua expresión del Imperio Romano, homo homini lupus, el hombre es lobo para el hombre? Pero además, porque el hombre va a poder ser la medida de todo lo que quiera. El hombre es la medida de todo lo que decide realizar. Y entonces hace esta parodia, una parodia sobrecogedora, que es la de hombre o lobo. El hombre lobo, que era hombre durante las noches de luna llena. El hombre feroz cuya boca es 4 veces más ancha que la de un hombre. El hombre lobo para el hombre. La batida contra las alimañas dañinas que descienden al valle y estragan los rebaños. El hombre es la medida de todas las cosas. Y dice con sarcasmo, mírase la boca de un lobo con la boca de un hombre y se hallará que es 4 veces más grande y que la parte del paladar, la tierna y sonrosada de la boca del hombre y de la mujer, cuya zona posterior especialmente delicada suele de ser llamada velo en ambos sexos a causa de su blandura y de sus aptitudes para la ocultación, es en el lobo, por el contrario, de un alarmante colorido negruzco. Todo esto es burla. ¿Pero burla de qué? De que estamos en el ocaso del Renacimiento, diría en esos años un poeta. Estamos acabando. ¿Y qué es lo que queda? Una desazón interior, aunque nos admiren los grandes automóviles, la velocidad de que hemos conseguido en los medios de comunicación, todo lo que queráis, pero el corazón del hombre vacío. Por eso me voy acercando a la obra que ya os presenté en un momento, que es la de las grandes ciudades, lujo, esplendor, grandeza en la apariencia, pero que al final dentro, ¿dónde está el hombre? ¿Lo veis? Un domingo por la mañana. Oh, ahí tenéis uno de los grandes pintores americanos del siglo XX, de mediados también del siglo XX, un domingo por la mañana. ¿Qué hace este hombrico ahí? Le han cerrado la tienda, no tiene ya nada que hacer, se sienta, carece de familia, carece de lazos. Dice, pero no tendrá este señor mayor. No, porque a lo que se ha dedicado en su vida, Hopper lo vio clarísimamente, es a integrarse en el trabajo como vía de escape, no solo como vía de crecimiento personal. Y cuando le dejan sin el trabajo, simbólicamente se queda en el borde de la acera, sin saber qué hacer, pasando el rato, porque todo eso son imágenes que sirven para indicar que la sociedad no ha encontrado el lugar adecuado para el hombre. Lo mismo os diría del siguiente cuadro de Munch, que sea otra de las fuentes, la salida de la fábrica, que el trabajo es solo una mirada marxista, no lo creo. Es una mirada deshumanizada, es la condición. El trabajo, que siempre se ha visto como algo realmente duro, pero era una manera para poder contribuir al desarrollo y perfección de todo. No es el trabajo una maldición, diríamos, como parece que podríamos interpretar desde la frase de la Biblia, trabajarás con el sudor de enfrente, porque el primer mandato de Dios, antes del pecado original, es dominad la tierra. El dominio de la tierra es lo que hace que el hombre tenga que perfeccionar toda la creación, y dominar es conocer para hacer mejor todo, no para explotar. Ahora, cuando se desequilibra el corazón, es cuando explotamos la tierra, no la dominamos, o la dominamos
por el interés, y aquí el fruto de solo buscar el triunfo material hará que miles de gentes se sientan en el desarrollo de sus trabajos, que podría ser crecimiento. Es el derecho más sagrado, uno de los más sagrados del ser humano, poder contribuir a la perfección del universo mediante su esfuerzo y trabajo. El trabajo bien hecho es el don, uno de los grandes dones para el crecimiento personal del ser humano. Pero eso en un ambiente no adecuado destroza, destruye, hace que uno salga del trabajo insatisfecho y con un dolor interior tremendo. Este cuadro es especialmente sobrecogedor. Lo mismo pasa con el siguiente, también de Magritte, que es uno de los grandes. ¡Ay, señor, 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 qué pasa! Una apariencia perfecta, le quitas la cara, la máscara, y resulta que dentro no hay nada. Es un ser vacío. Nos han hecho tan superficiales que parece que nos han quitado el alma. Ya lo decía la Celestina, lo decía Pármeno, no sepas hablar en el sentido de entender el sentido de la vida y de saber qué es lo que están haciendo contigo los que están en tu entorno. Dice, no sepas hablar y quitarte el alma sin que sepas quién. Te han de quitar el alma, ahí lo tenéis. Un ser vacío, unidimensional, un ser sin trascendencia, perfectamente vestido, amablemente incluso, pero le quitas la apariencia de ser y se encuentra uno con nada. Qué realidad más terrible, qué dolor para un profesor descubrir que en vez de haber cultivado la plenitud del ser interior, que es lo que da fundamento a la riqueza de una vida, el crecimiento en las potencialidades interiores del ser humano, y encontrártelo, pero las apetencias son las de los demás, el vestir como los demás, el estar como los demás, y su interior vacío. El otro que pongo siempre como ejemplo, que lo repito y lo repetiré toda mi vida. Esto es de un pintor español que en el año 2002 se llama Matías Sánchez. Me pareció modélico. No es un cuadro que me agrade para tenerlo en mi proximidad porque me desazona muchísimo, pero es un cuadro genial. Es la gran denuncia. Puede ser un adolescente o un adolescente, me da igual. Pero fijaros que está rodeada de cosas, montones de cosas. Es la civilización moderna. Aquí no nos falta de nada, no nos falta de nada. Pero a la hora del encuentro personal, dos grandes símbolos. Esta chica o este chico en mano izquierda no, le muestran una cruz, pero no la coge. Y en la mano derecha le muestran un espejo. El espejo. No es el espejo en todos los cuentos tradicionales nuestros una posibilidad de encontrarte contigo mismo, reflejo de tu interioridad. No quiero saber de mí, ni quiero saber de compromisos que duren más de un día. Y entonces es sobrecogedor, porque rodeado de todos los cachivaches, el pintor que parece que dibuja con aquella técnica que aprendí yo de crío, un 6 y un 4, la cara de tu retrato, sin embargo, tiene rincones que demuestra que sí, es un gran pintor. Fijaros cómo reproduce la pipa de Magritte, cómo hay bodegones en la franja de abajo de sandías apetitosas y el propio autorretrato del pintor. Pero lo demás, multitud de cosas que no me comprometen a nada. El cuadro está en su tesis en la pintada que tiene sobre la cabeza de la niña, cayendo en columna hacia la derecha. No encuentro nada, ni en mi propia casa. Este es el lema de la ciudad moderna. Rodeado de cosas, no encuentro nada, ni en mi propia casa. Este es el tema, esta es la locura. Seguimos un poco y entonces nos encontramos. También los poetas. Fijaros cómo voy a decirle a Maite, mi mujer, que os lea una poesía de Salinas. ¿Vas a leer la de Salinas? Venga. Y así me descansa esta voz de tragaldabas que ya se me va quedando. Pedro Salinas. No, acércate más. No hay nadie allí que mire, están los ojos.
a sueldo en oficinas. Vacío abajo corren ascensores, corren vacío arriba. Transportan a fantasmas impacientes. La nada tiene prisa. Si se aprieta un botón, se aclara el mundo. La duda se disipa. Instantánea es la aurora. Ya no pierde. En fiestas nacarinas, en rosas, en albores, en celajes, el tiempo que perdía. Aquel aire infinito lo han contado. Números se respiran. El tiempo ya no es tiempo. El tiempo es oro. Florece en compañías para vender a plazos los veranos, las horas y los días. Luchan las cantidades con los pájaros, los nombres con las cifras. 300.624. Julieta, Laura, Elisa. Lo exacto triunfa de lo incalculable. Las palabras vencidas se van al camposanto y en las lápidas esperan elegías. Bien, como vamos a dejar las poesías que he traído que van en esta línea de ver cómo hasta un Pedro Salinas, que apostó por la modernidad, se dio cuenta en los años 40 que todo esto estaba perdido, que el tiempo ya no es ocasión para el encuentro en la belleza, que es oro, que todas las compañías venden hasta lo hermoso, como sea, porque todo hay que traducirlo a cifras y a dinero, aunque sean nada menos que las maravillas de nombres evocadores como Julieta, Laura o Eloísa. Es decir, hemos cambiado los valores de la sociedad. Vamos a saltarnos porque el tiempo se me va echando y quiero al menos llegar a algunos textos que puedan pasar. Sí, Ernestina de Champurtín lo mismo. Yo ya os he hablado de esta novela de Rosa Arceniega en 1934 en España, pero que se editó en el 2019 con un gran acierto. Es una escritora peruana que vino a pasar en los años 30 en España y a escribir y a cultivarse, y aquí publicó las mejores novelas que se le han reconocido. Al estallar la guerra, ella militó en el Partido Socialista, tiene su clave importante, y lo que al terminar, al ver cómo se iba enrareciendo el panorama español, se volvió a América, pero nos dejó una novela impresionante, Moscow Ström. Moscow Ström es un torbellino en las grandes ciudades, es una denuncia, fijaros bien, entonces una chica joven, 30 y tantos años, que se da cuenta de que la ciudad moderna es un dinamismo, un avanzar, un correr, un preocuparse por el tiempo, esto que han dicho los poetas y esto que dijo también Federico García Lorca, lo vamos a ver en esta ciudad, pero en narración habla simplemente de cosmópolis. Moscow Ström hace referencia a un célebre al célebre Maelstrom, que es un gigante remolino que se produce en el archipiélago noruego. Este fenómeno es una alegoría de Cosmópolis. La gran ciudad succiona y atrae todo lo que encuentra en su alrededor para expulsarlo después, destrozado y sin vida, a gran distancia, fuera de sus límites. Nosotros lo conocíamos por la Odisea, en aquella mítica escena de Escila y Caribdis. ¿Por dónde tendré que ir? El protagonista se llama Mars y Mars es un ingeniero, Walker, que proviene de un nivel social sin herencias ni riquezas, pero que tiene inteligencia suficiente para que mediante el conocimiento universitario, sobre todo de ingeniero, le permita entrar y ser triunfador en la ciudad moderna. Su historia es la del triunfador, sabe aplicar lo que ha aprendido en la universidad, pero al final es un fracaso existencial terrible, porque va a quedarse sin mujer, la mujer no encuentra un modo satisfecho para estar humanamente y se va corrompiendo cada vez más en una superficialidad, como una mariposa inconsciente, inconstante. La propia autora dirá de este protagonista: ay, señor, después de haber visto que es la radiografía del alma de Walker y de los distintos personajes que aparecen en esta novela, que son como prototipos universales de esta ciudad, de un mundo moderno. Dice así al presentar la novela: una religión que él no tenía ninguna, un amor el que no había conocido nunca, un inmenso vacío espiritual.
la religión de la ciencia, el amor del progreso humano, ciencia y progreso, que para el estudiante de ingeniero Marx cobraban formas tangibles en las exactitudes de la técnica, en los adelantos e inventos que, esclavizando a voluntad las fuerzas ignotas y elementales del cosmos, convertían el hombre moderno en un auténtico semidios. Allí no había más que el lenguaje del cálculo. Es la ciudad moderna. Números de talleres, números de máquinas, números de hombres. Todo esto le daba una plenitud, pero al final un corazón vacío. Y es Walker el que, en el proceso de la narración, tengo que ir abreviando, le pregunta, pero realmente, ¿qué es? Me hablas a un amigo que le hacía reflexionar, un médico que tenía todavía claves de humanista. Pero, ¿qué es lo que me dices de Maelstrom? ¿Dónde está Maelstrom? Y dice, ¿Maelstrom? Ese torbellino gigantesco que destroza al ser humano. Eso es Cosmópolis. Y con su dedo apuntó al fondo de la calle de las grandes avenidas de Nueva York, donde aparecía interminable la ciudad. Eso es el torbellino. Eso es Maelstrom. Y entonces, claro, siente la necesidad de tener que refugiarse en otro modo de vivir. Y para escándalo de todos los que le conocieron como triunfador, abandonará la ciudad y se irá a vivir. Yo suelo decir que utópicamente deja el torbellino de la ciudad para irse a vivir como en una ciudad de las Arcadias, donde la vuelta a la naturaleza, ver el amanecer, el cultivo de los campos como se hacía antiguamente, en definitiva, una manera alternativa, bonita, pero que no es la respuesta real. Es decir, el tema no es simplemente pues volvamos a cultivos medievales o a cultivos que eran perfectos en aquel momento, para aquel momento, pero en este momento no sería suficiente. La gran respuesta es, así como Roma, el cristianismo tuvo que hacer la gran pregunta, ¿cómo transformar una economía esclavista en una economía más libre? Y tardó 800 años, por lo menos. La gran pregunta ahora es cómo transformar una economía de mercado en una economía cuya medida sea el corazón del hombre y no la producción. Todo esto no se inventa porque tenemos que comer cada día y no se puede romper el cultivo de las tierras esclavistas para que al día siguiente nos muramos todos de hambre. Hago referencia al pasado y lo mismo podría pasar ahora. Pero es el gran reto. Mientras eso no se resuelva, estaremos añorando un mundo, deseando irnos a un rincón donde no tengamos que vivir a esta manera tan agitada, pero luego encontrar el modo de sobrevivir será muy complicado y difícil. Por eso, bueno, la novela ya os podéis imaginar hacia dónde va. Una de las frases más impresionantes es que el médico le dirá, es necesario que esta ciudad recupere el concepto de Dios, porque si no, estamos abocados a una tumba sin sentido. Me impresionó. La ciudad de la metrópolis, las grandes ciudades, precisamente lo que estamos renegando, se nos va a dar como respuesta. Y en un contexto, ya digo, más utópico que profundo, pero la denuncia es vigorosísima. Por eso os la he traído. Paso adelante, porque quiero haceros ver un par de cosas. No me detengo, pero es genial. Hay que leer Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz, el gran libro profético de los años 30 y tantos también, en la que se va a ver cómo nacer de madre es el mayor horror para el ser humano. Quiero insultar a alguien, tú tienes madre, porque hay que nacer todos niños, prometa. Amor, el amor es sexo. El amor es sexo. No puede durar una pareja más de 15 días. Es escandaloso. Encontrarse con que una persona se enamore para siempre. Ese está loco. Eso es un mundo feliz. No se puede contemplar la belleza en directo. Hay que hacerlo siempre a través de medios artificiales. Hay páginas maravillosas en las que el que pudo haber sido del nivel alfa, pero que nace de una madre que por error quedó embarazada y va a tener un hijo y se queda en una de esas
reservas que había para que la especie humana antigua la recordáramos, cuando lo traen a vivir en la ciudad ideal de un mundo feliz, él va añorando muchas cosas. Enamorarse de una mujer y quererla para siempre. Y contemplar la tierra, y no imágenes de la tierra, y no ficciones de... Y entonces escapa. Hay unas escenas maravillosas en las que busca un faro, se refugia en el faro, todas las fuerzas de protección a acogerlo, porque no es posible que un hombre pueda contemplar la belleza de la creación si no es a través de lo que ordene el sistema oficial establecido. Es impresionante, es impresionante. Y naturalmente todo esto nos lleva a que por ahí no se puede sino destruir. Pero es que es profético, es que no veis que tenemos de la espalda por la tarde un atardecer maravilloso. Yo contemplo toda la parte de la zona que me toca, del entorno de montes y tal, y soy capaz de estar viendo cosas parecidas, pero a través de la televisión. ¿Pero qué es esto? El encuentro directo con la belleza, el gozo de cualquier rincón florido, cualquier cosa que es un detalle que me lleva al gozo de existir, porque el mundo entonces es bellísimo, no es un desierto donde me han desterrado, es un espacio maravilloso donde puedo encontrar el gozo. Y todo el mal se puede combatir, pero con un ánimo dispuesto a encontrar soluciones, no solo protestando. Bueno, me perdería por ahí. La otra obra que tengo que deciros muy por encima, que es Orwell, 1984, es que por favor, que es que lo que tengo el pavor de que se nos está avecinando, que es el tema de el Ministerio de la Verdad, que va a deconstruir el pasado para dominar el futuro. Pero es que no somos testigos de las leyes que nos están rigiendo. Eso es Orwell, que nadie conozca la verdad de su historia. Ya la contaremos de nuevo. Hay que destruir el pasado para que el hombre sea aquello que yo decida que sea. Y lo más importante, hay que destruir la persona. Hay las escenas del interrogatorio al protagonista, son sobrecogedoras. Si ya confieso que quiero ser de vosotros, no es suficiente, porque no es decirme sí o no, le dirá el gran hermano. Lo que quiero es que se transforme tu alma en aquello que nosotros queremos que sea. O sea, aniquilando el ser. Madre mía, ¿recordáis a Magritte y el hombre sin interior? Pues esto es lo que se quiere hacer por otras vías y por otras maneras. Hay la nueva normalidad, qué miedo me da. Hay el nuevo sistema de normas que nos permitan vivir en una ciudad que, diciendo, siendo la vuelta a, sea encontrarnos con una ciudad que no conocemos y que puede ir contra lo más hondo de nuestra propia libertad. Mirad, no puede haber una ciudad modélica siempre que se apague, se destruya el corazón del ser humano en su necesidad de infinito y de trascendencia. Porque la gran pregunta es el dolor, el sufrimiento y la muerte. Que puedo evadirme, pero hay estar siempre inquiriéndome, preguntándome, oye, ¿y qué pasa? Déjate no pensar, ¿para qué pensar? Diviértete. Bueno, pues de una manera. Luego te despertarás y te encontrarás con aquellas escenas que vimos en El regreso de los bárbaros, conmemorando en mayo del 68. Qué película más terrible. Es decir, podemos contemplar un lago mientras me muero, atiborrado de drogas para ir perdiendo la conciencia. Pero, ay Señor, pero no hay más en el ser humano. No estamos necesitados de que, no solo de salvar la vida eterna, sino de dar importancia a la cotidianidad en la que vivimos. Pensar en la muerte como puerta, según decía Luis Martín Santos. Morir solo es morir, morir se acaba. Es hacer que el presente se me llene de gozo, porque todo lo que hagas tiene sentido. Es una maravilla. Pero ya, para ir terminando, que yo me enrollo, quiero ofreceros la reflexión de la Ciudadela de Saint-Exupéry. Por favor,
Buscad este fragmento. El emperador de la ciudad ideal, en esa novela póstuma que se encontró y que estaba sin acabar, pero que es un diario para poder meditar en mil aspectos de la condición humana. Saint-Exupéry no había recuperado la fe de niño, pero tenía inquietudes profundísimas. Y fijaros bien en el entorno de la Segunda Guerra Mundial, que luego vendrá también una respuesta de ligereza y superficialidad tremenda. Él planteó la salida al hombre nuevo que necesita encontrarse a sí mismo en el Principito y en las reflexiones de la Ciudadela. Hay que ver con el corazón. Y aquí fijaros lo que dice. De vosotros depende la ciudad futura. No en su superficie, no en su significación espiritual, sino en el rostro que mostrará y que él dará su expresión. Está hablando con los arquitectos. Y estoy de acuerdo con vosotros, arquitectos, en que se trata de instalar felizmente a los hombres. Claro que en la ciudad hay que instalar felizmente a los hombres, a fin de que disfruten de las comodidades de la ciudad. Pues claro, y no malgasten sus esfuerzos en vanas contemplaciones y en derroches estériles. Pero fijaros qué frase. Pero siempre he sabido distinguir lo importante de lo urgente. Porque, por cierto, es urgente que el hombre coma, porque si no se nutre, no es hombre y no se plantea ningún problema. Pero el amor y el sentido de la vida y el gusto de Dios son más importantes. Esta es la clave, distinguir entre lo urgente y lo importante. Y por esto os digo, si vosotros construís el templo inútil, dado que no sirve para cocinar, ni para reposar, ni para asamblea de los notables, ni para las reservas de agua, sino simplemente para el engrandecimiento del corazón del hombre y para calmar los sentidos y para el tiempo que madura, pues en todo semejante a una bodega del corazón donde uno se instala para bañarse unas pocas horas en la paz equitativa, en el aquietamiento de las pasiones y la justicia no desheredada. Si construís un templo donde el dolor de las úlceras se transforma en cántico y ofrenda, donde la amenaza de la muerte se transforma en puerto entrevisto con aguas por fin tranquilas, ¿creeríais haber malgastado vuestro esfuerzo? Seréis grandes solo en el caso de que las piedras que pretendéis cargar de poder no sean objetos de concursos, asilos para la comodidad o de destino común y verificables. Fijaros qué bonito, sino pedestales y escaleras y navíos que conduzcan a Dios. Este es el templo, este es el templo, pedestales y escaleras y navíos que conduzcan a Dios. Cada vez que leo esta frase, siempre, siempre, siempre me acuerdo de la Sagrada Familia de nuestro querido y admirado arquitecto don Antonio Gaudí. Pedestales y escaleras y navíos que conduzcan a Dios. Esta es la necesidad mayor del ser humano, porque estamos necesitados de que el vivir de cada día tenga una perspectiva de trascendencia y de esperanza. Por eso entonces la aurora salta de corazón a corazón, de boca a boca, se degusta. ¿Por qué? Porque sabes que no es solo un día más, mañana como hoy, siempre igual, sino un camino de crecimiento, a madurar y llegar a saber que nuestra vida tiene camino y sentido y destino. Una pequeña final por atarme a lo que empecé. Natalia Figueroa San Martín, ella sí dio una respuesta importante. Claro que estamos exiliados en un mundo moderno, claro que sí. Y claro que es necesario encontrar la pieza del puzzle por la cual esos puzzles gigantescos que no terminan nunca de encontrar el acomodo, porque falta la pieza central en esa novela, la pieza central,
la que va a dar la clave a las angustias de la señorita Prim y de los distintos personajes, es precisamente la de Dios, que hace que todo el universo figurado en esas 100.000 piececitas pequeñas se coordinen, se unifiquen y adquieran un sentido. La gran tentación de nuestro mundo, lo mismo que he dicho con el humanismo para los inicios del capitalismo, sucede a partir de los románticos con el tema de la belleza. La belleza se pone como a ras de tierra, como una manera de conseguir equilibrar las nostalgias de infinito que el corazón humano tiene. Hay que visitar Atenas, hay que visitar Roma, hay que ir a Roma en la novelita, sobre todo representada por la madre del hombre del sillón. Hay que ir a Roma, porque Roma es el símbolo donde se cobijó toda la belleza en la época del esplendor del Renacimiento. Si es suficiente con que anhelemos la belleza, la respuesta nos la va a dar contundentemente en la novela el monje del monasterio de la ciudad, en la que vamos a escuchar que la belleza no está en los museos. La belleza no está en los museos. En los museos puedes ir a contemplar obras maravillosas y cantaremos siempre el que se hayan podido salvar para la humanidad. Pero la belleza no es contemplar un cuadro y como el año pasado me escandalizó de estar toda la mañana para ver la Gioconda ahí en el Louvre y al llegar allá girarse y la pareja hacerse un selfie de eso, como se llame, para sacarse un recuerdo. No miraron la obra, pero qué barbaridad. Y solo hemos estado en París y hemos estado con la Gioconda. Ay, Señor, en vez del encuentro con el misterio que esa mirada tiene, que te interroga y te hace llevar. Pero no, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está en la vida. La belleza está en la vida. Yo he de contemplar la Gioconda para saber vivir mejor, no para... He pasado por el museo. Y el otro gran hallazgo es que es más que algo. La belleza no son cuadros, ni armonías en los paisajes. Es que son mensajeros. San Juan de la Cruz lo decía. No me envíes ya más mensajeros que no saben decirme lo que quiero. Mensajeros. La belleza es ángel que anuncia, sublime para la condición humana, porque es el único ser capaz de extasiarse con una rosa. ¿Algo más inútil? Y sin embargo, una rosa te puede calmar tu corazón inquieto diciendo, pero qué perfección, qué maravilla. Pero solo es la armonía de la rosa como una cosa en sí, como un algo, o es nuncio, o es mensajero del anhelo infinito de belleza eterna que cada corazón tiene, porque somos seres fronterizos de materia y espíritu. Como materia nos deleita todo lo que entra por los sentidos, pero no nos es suficiente. Necesitamos trascendencia y naturalmente la belleza no es solo algo, es alguien. Es alguien, y es el gran mensaje, para mí, uno de los grandes mensajes de la novela de Natalia San Martín Fenollera, El despertar de la señorita Prim. Perdonad que me haya alargado, pero los que me conocéis sabéis que es vicio, no una casualidad que me pase del tiempo debido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Santiago. Realmente hemos disfrutado horrores. Se nota también porque las personas que han participado en el chat celebraban con ilusión y con mucho agradecimiento tus palabras. No solamente las palabras, también lo que trasluce, no solamente de sabiduría, sino sobre todo de vivencia del corazón. De las preguntas que nos han hecho llegar, Juan Jurado desde Sevilla dice: ¿qué cabeza y qué corazón tienes, Santiago? ¿Puede ser la constatación del propio corazón vacío el primer paso para que el joven de hoy se acerque y experimente el corazón generoso de Dios? Das en el clavo. Siempre he considerado que el punto de iniciar cualquier diálogo con aquel que te toca hacer, yo me llamo lazarillo, en el sentido de adiestrar, de dar la mano derecha
para que aquel que quiere llegar a algún sitio, pero que está ciego, por ejemplo, como en el caso de la novelilla, le cojas, le adiestres y lo pases al lugar. Y entonces es un acto de caridad. Pero el primer principio para poder adiestrar es conocer la necesidad de al que le tienes que ayudar. No sirve echar un rollo y contar las cosas por más pasión que pongas, porque no se puede entender lo que nunca has oído, ni ha llegado a un interior. El punto de partida es la vaciedad, pero no es una vaciedad o oquedad fúnebre y muerta. Es muy curioso el misterio del hombre, porque aun en ese vacío resuenan determinadas cualidades, valores, que se ve que hay una nostalgia por perdido que esté el ser humano de aquella imagen, creación infinita inicial de imagen y semejanza de Dios. Fijaros que muchas veces ya lo he dicho en mi vida, ese hueco aparente es fruto de una historia personal, un vacío que ha podido ser. Yo lo relaciono con las dos palabras, imagen de Dios y semejanza, que es el texto del Génesis. Porque distingo que la imagen es ontológica. Todo ser humano, por villano, vil, corrupto, perdido, es la gran lección de Teresa de Calcuta. Veía en aquel miserable borracho abandonado, muerto casi al lado de la calle, veía la dignidad de la imagen de Dios. Pero eso no quiere decir que ese ser humano, por las mil circunstancias que nadie tiene derecho a juzgar, se encuentre envilecido y sea escasamente semejante al ideal que Dios esperaba de él. La semejanza es el vivir de cada día, es el hacer que aquel proyecto de ser, que era la imagen que Dios quiso en ti, puedas llegar a convertirla en una semejanza con aquello que Dios proyectó en tu vivir. Pero, imposible, ¿no? Porque la huella inicial es una especie de eco interior que hace que a veces resuenen cosas impensables y que te ayudan a ese crecimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que partir de ese vacío, pero no para decir que pobrecito estás en un hueco irremediable. No, acude a tirar pelotazos en el frontón de la dignidad. Y cuando resuenen, a lo mejor le impulsan a conquistar la semejanza en el vivir de cada día, que será cuando sea feliz, en la medida en que nos acercamos al proyecto, imposible para nosotros, pero tenemos muchas ayudas maravillosas, que hace que diga, imposible no, maravilloso. Primero con una alusión diciendo, genial, didáctica y clarificadora exposición de las ciudades, de su esencia y su sentido, del interior de los hombres que la habitan y su arte, de la presencia y ausencia de Dios en ellas. Y a continuación plantea, me ha asustado al escucharle los comentarios de los libros de Aldous Huxley y Orwell. Más que nunca es lo que está pasando en Europa y el mundo ahora. Por Dios, ¿qué podríamos hacer los que somos conscientes de ello? Pues lo que hizo el proscrito en la novela de Aldous Huxley, el hijo de una mujer que lo engendró allá y le trajeron a la gran ciudad, que es rebelarse, pero no hace falta hacer estridencias. Lo que hace falta es permanecer interiormente en pie, no claudicar. Es decir, yo por donde pase mientras viva, solo podré decir que el don más grande que he tenido naciendo ser humano es haber tenido madre. Quien diga que la maternidad es un mal, ignora lo que significa haber tenido el privilegio de que alguien te quisiera desinteresadamente hasta grados
infinitos. Yo no podré decir, sino que probablemente, admirando muchísimo a mi padre, sin duda alguna, jamás claudicaré en decir que el tesoro más grande de mi vida fue haber conocido el amor de mi madre, que era entrega, generosidad, desvivirse, y siempre sonriendo. Dicen, ¿pero esto qué es? ¿Por qué lo digo? Porque nos pueden los anuncios, porque nos carcomen y al final, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Debajo del paragüicas y que no me mueva nadie. Pues no, hay que subirse al árbol. Yo aconsejo mucho, para no estar en estos dos mundos horrorosos, formando grupos humanos. En soledad el hombre no puede vivir, el hombre necesita comunidad. Es necesario agruparse. Las familias que sois próximas en ideas, juntaros. No viváis cada una en su soledad y en su casa. El hombre necesita la relación, la confianza, frases que tenemos todos como testigos, testimonios vividos. El chiquillo que creía que porque estaba con una familia que era X, en la escuela creía que era el único y que era raro, hasta que se juntó con otros que eran de la misma. ¡Ay, vos! Y pensaba que era yo solo. Y formaban grupos y se divertían con los mismos ideales y maneras. La sociedad educa, la sociedad corrompe, la sociedad rompe cuando no es comunidad. Y hoy la sociedad, como dijo ya en las citas que os he hecho, no es comunidad. Y el hombre necesita la comunidad. Entonces hay que formar grupos afines. Pero fijaros que yo os he elegido de fondo a mi espalda un monasterio. Y diréis, bueno, eso es para escaparse. Que no. Lo he elegido como ideal. ¿Por qué? Sí, en el siglo XIII o el XII, con el monasterio de Iranzu, maravilloso monasterio de Navarra, puede uno pensar que se trata de una isla donde unos pocos hombres se escapaban y allá huían de... Bueno, el monasterio era para poder llegar a lo trascendente y a Dios, vivir en un espacio de silencio y soledad. Pero, madre mía, no renunciaban a lo que era realmente el crecimiento del alma. He elegido este rincón, que yo en parte porque hay tres símbolos muy bonitos. Está el atrio, está donde se paseaba toda la parte de los monjes, todo lo que queráis. Pero mirad, yo lo que veo aquí es un edificio hermosísimo en los arcos que tiene. Dentro está la fuente. ¿Y para qué servía la fuente? La fuente era el lugar por donde antes de entrar al comedor todos los monjes tenían que pasar a lavarse las manos. Pero si están pensando solo en el cielo, por si acaso cultivaban la higiene. Una higiene que bien nos vendría en tiempos de coronavirus. Y luego, ¿veis aquella torrecita que se ve en el tejado? Y diréis, bueno, será una capilla. ¡No! Es la cocina. En este monasterio, la cocina es tan perfectamente gótica como el templo y como todo el lugar del paseo de los monjes, el claustro. ¿Por qué? Porque el lugar donde habita el hombre tiene que tener el cobijo de la hermosura. Si no, nos perdemos. El signo distintivo de la humanidad es verdad, belleza y bien. Pero la belleza es un privilegio por el cual uno trasciende y lo tiene que cultivar con todos los sentidos, aunque sabiendo que detrás habrá el verdadero ser que nos dé sentido a la belleza, que puede ser más o menos efímera. Es un simbolismo impresionante. Si tenéis ocasión, no hago propaganda turística, es para ir en soledad y contemplar la belleza de un monasterio como este. Porque esto, en medio de la ciudad, simbólicamente tenemos que hacerlo, pero en grupo. Siendo familia, es grupo, es asociación de gentes que con ideales afines tratan de defender un modelo de vivir, porque si no, sucumbirás al entorno del mundo feliz, destruyendo el amor, destruyendo la belleza y destruyendo lo demás. Y no te digo nada
cuando la conspiración política puede llegar a querer destruir tu propia identidad. Ahí ya tienes que ser astuto, como nos dijo ayer, nos recordó la cita evangélica el profesor Arquida, y hay que agruparse con prudencia. ¿Por qué? Porque los tiempos no son fáciles. Y en cambio vivir, que siempre ha sido difícil, siempre son los tiempos fuertes. Pero si tienes conciencia de lo que tienes que ser y hacer, evidentemente te puedes defender mejor, sabiendo que lo grande es vivir madurando en una dirección para alcanzar aquello que tienes que ser. Gozosamente, que no puedo soportar a la gente triste. Santiago, Javier Lucia pregunta, a menudo vemos cómo ideologías como el feminismo de género, el comunismo, el nacionalismo, se cuelan en una sociedad a través del asociacionismo, de la organización de festejos, etc. Y pregunta, ¿cómo recuperamos estos espacios? Pues celebrando en verdad la fiesta. Porque ellos son propaganda electoral. Pero cuando una familia se reúne a celebrar el cumpleaños de un hijo, ahí no hay propaganda electoral, hay alegría en el ser y en el vivir. La autenticidad. Es que el recelo de nuestro tiempo es que todo es pancarta, no vida. Todo es mensaje publicitario para seducirte y luego esclavizarte. Es decir, ha corrido un chiste estos días, no un chiste, uno que venía a decir, pero bueno, qué paradoja. Todos los movimientos que ahora defienden el feminismo, todos los movimientos, leedlo, son los que primero los fusilaron, son los que hicieron todo tipo de perversiones y de tal. Y ahora resulta que se han pasado al campo contrario. Oye, anécdotas tenemos de lo que es exaltar el respeto a la mujer y luego estar denunciado por no sé qué historias, aunque sea el vicepresidente del gobierno. La verdad, yo no sé cómo se hace, pero viviendo en verdad y no ocultando. La fiesta auténtica es alegría, no propaganda. No es montaje publicitario, es vida. Y la vida solo sale cuando en el interior está su... Fíjate, lo decía, creo que San Jerónimo, decía, solo la fiesta la hacen los que tienen en el corazón el sello más profundo de la caridad. ¿Hoy? Pues claro. ¿Y el cohete de San Fermín es también? Sí. Porque si estás camuflando, el cohete sonará a estallido para que se convoquen las tropas enemigas y te combatan contra lo que sería el gozo de la fiesta. No, no te respondo porque es muy difícil, pero yo te digo, autenticidad, verdad. La alegría sale de la verdad, no del montaje. Hay mucho montaje, hay mucho escenario. Por eso no interesa a la sociedad, a estos dirigentes, que veamos la realidad tal cual es. Quieren siempre a través de intermedios de ficción, porque entonces camuflan, ralentizan el tiempo de llegar el mensaje, lo corrigen. No, el mejor alegato de la verdad es la vida misma, en su realidad, contemplándola con la doble condición que nos recordó ayer el profesor Alvira, que es no solo querer saber, sino tener una vocación al amor verdadero de la verdad. Sin amor es imposible conocer. Eso es así. Muy bien, pues la última pregunta ya a cargo de Jesús Galilea. Jesús Galilea pregunta, Gaudí decía que el sentido de la gloria es la vista. ¿No será que estamos en este infierno del nihilismo por no saber contemplar? ¿Qué nos puede decir de esta herejía de hacer, hacer y no parar? Qué bonita pregunta. Madre mía. Pues que estoy de acuerdo. Evidentemente. El lema que en nuestros grupos, tanto Andrés como yo, en los programas que hemos hecho de Radio María, es aprender a mirar para aprender a vivir. Aprender a mirar. El don de la vista. Lo tenemos trucado por la propaganda y por las 1000 reflejos de consignas. Y entonces no vemos. Vemos con filtros. Vemos con miradas que deforman y que nos impiden ver lo que las cosas son. Es necesario cultivar, claro que sí,
La mirada, que se aprende. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que nos perjudican. Ayer se nos hacía referencia al sentimentalismo. Es decir, es que una deformación en la visión de las cosas, desde el puro sentimiento, no de las emociones verdaderas. La belleza siempre despierta, la emoción es un bien, pero la mirada puede estar torcida de tal manera que ya no contemple lo que las cosas son. Yo eso lo explicaba un día con un ejemplo de lo que para mí, es decir, los dos movimientos que destruyen desde el siglo XVIII-XIX, el racionalismo cartesiano, no, también, pero bueno, el racionalismo de la Ilustración y, curiosamente, la reacción romántica, el vitalismo romántico, que pone todo, el contemplar, pero desde la clave del sentir. Si siento, es verdadero. Y eso, dicen, el romanticismo duró 4 días, es verdad, como movimiento estético, pero como movimiento conceptual y vital llega hasta nuestros días. Es decir, si alguien de pronto dice, es que me tengo que separar de mi mujer, llevo ya muchos años, pero es que ahora no me dice nada, es que ahora no siento nada por ella. Pero qué burro eres. ¿Tú te crees que la contemplación de las cosas es no la razón ni el análisis objetivo que puede llegar a reconducir y reconstruir en el bien los malos momentos que podemos pasar todos? Simplemente porque el sentir es la medida de la verdad, pues es ignorar cómo es la condición humana. Estoy totalmente de acuerdo. Es necesario enseñar a mirar para descubrir la maravilla de todo lo que nos rodea. Yo no he parado de enseñar, de pararme en la calle. Os cuento del año pasado. Al pasar por una calle, vi un jardín precioso al lado de mi casa. Lo veía todas las mañanas. Y tenía el deseo de entrar al vecino a felicitarle, a darle las gracias. Se sorprendió. Pero ¿cómo viene usted? Sí, sí, es que usted pone un jardín que cuando paso me llena de alegría, porque me detengo al contemplarlo y digo, claro, lo habrá pensado para él, pero me ha dejado a mí participar de la hermosura de sus flores, espléndidamente, un estallido de blancura en 1000 geranios. No eran geranios, pero eran preciosísimas flores. Y el hombre se quedó sorprendido de que yo le diera las gracias, porque me llenaba de alegría todas las mañanas contemplar el agradecimiento a todo aquello que es bueno y que está en mi entorno. Pero como tengo que coger el autobús, y para eso estoy, para contemplar los jardines del vecino, pues tú te lo pierdes. Es decir, porque luego irás amargado, no sabrás hacer aquello que tienes que hacer, que es gozarte de lo cotidiano. Y entonces descubrirás que tras lo cotidiano hay siempre una mirada de eternidad. No son palabras, es que hay que vivirlo y verás qué maravilla. Gracias, perdona que no te respondo. Damos por concluida la intervención de hoy, que creo que nos dejará a todos una huella muy grande. Va a quedar también recogida en este canal de YouTube del equipo pedagógico, grabada y a disposición de todos para que sea escuchada, para que sea revisada y también para que podamos difundirla a quienes deseemos. Les recuerdo que en el dossier que vamos a incorporar en la página web del equipo pedagógico Ágora, correspondiente a este encuentro Foruniver de verano, vamos a contar con textos y documentos que los ponentes han querido hacernos llegar para aterrizar, para poder conseguir de forma más tranquila lo que hemos escuchado de su voz. También quiero traer aquí el recuerdo de lo que esta tarde tenemos aún por realizar, llevar a cabo, que es, en primer lugar, un coloquio, una mesa redonda que tiene por título Ausencia y presencia de Dios en la vida pública y en la vida privada, y que va a contar con 3 grandes ponentes. Don José Javier Ruiz Serradilla, por una parte, don José Iribas Sánchez de Boado y finalmente don Juan Antonio Gómez Trinidad. Será a las 5 de la tarde y a continuación, a las 6:30, podemos disfrutar de una magnífica actuación de nuestro
amigo, el mago Robert Sirgo. Se la recomiendo muy especialmente. Es una forma de contemplar a través del bien hacer, la ilusión y ese lenguaje maravilloso de la imaginación, cariñosa y familiar, porque va a ser, creo, además un número muy familiar, no les adelanto más datos, pero si quieren disfrutar y como mejor broche de oro para este encuentro, a las 6:30, el número, la actuación, el espectáculo de magia de Robert Sirgo. Así que a todos, muchas gracias por su aportación, por su presencia ante la pantalla. Un abrazo muy fuerte, Santiago, a tu mujer Maite, y hasta la tarde. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias y hasta entonces, Dios mediante.